Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a ver nuestra última clase del libro número 5, Discipulación. Vamos a pedirle a hermano Reinaldo que tenga una oración para iniciar. Amén. Oramos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este momento que permite asistir a esta clase del pastor Eleazar. Señor, ponemos en tus manos todo ahora en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor. Toma el control para que podamos entender y poder aplicar a nuestras vidas y sobre todo en el proyecto que tenemos trazado de salir a discipularse, convertirnos en multiplicadores. Señor, bendice la vida del pastor Eleazar, de su familia, bendice a los hermanos que están conectados. Permite que los que no se han conectado se puedan conectar, Señor. Ponga en su corazón la necesidad de venir a terminar la lección de estas últimas lecciones de este libro, Señor. Gracias. Todo lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien. Este, bueno, ¿cómo crear un movimiento de discipulado en la iglesia local? Nosotros tenemos que saber que el discipulado a veces en el discipulado hay dos enfoques. Hay el enfoque, hay el enfoque hacia adentro, que es el caso de discipular a los miembros, eh, y hay el enfoque hacia afuera, que es discipular a las personas que son evangelizadas, a los nuevos convertidos. En el primer enfoque, uno hace el discipulado con las personas que ya están en la iglesia. En el segundo enfoque, uno comienza a discipular las personas que nunca han ido a la iglesia. Es decir, que uno los evangelizó, y uno les dio el discipulado y esas personas no se congregaban. Porque a veces nosotros estamos pensando en el discipulado vamos a discipular a las personas que ya están en la iglesia, los que vienen a la iglesia. Pero discipular a la gente que nunca ha venido a la iglesia, entonces a veces para nosotros no entra en nuestra cabeza que eso pueda ser así. Pero, entonces esos son dos enfoques. Ah, la, Cuando una iglesia se tiene un solo enfoque, vamos a suponer, la iglesia disipula a sus miembros, pero muchas veces se queda hasta ahí. O sea, le enseñaron unos libros, algunos procesos y ya terminaron el discipulado y no se llega a más. ¿Ok? Con el enfoque discipulando a los que están afuera, se hace más complicado porque la gente a veces no tiene paciencia y la gente a veces te piensa, no, estoy perdiendo el tiempo porque estoy invirtiendo un tiempo en unas personas que no están viniendo a la iglesia. ¿Ve? Voy a ponerle un ejemplo. Nosotros cuando estábamos en Cabudare, nosotros evangelizamos en el Tamarindo a una pareja. Se llama Enrique y Zuli y nosotros los evangelizamos. Y yo comencé a discipularlos a ellos, pero ellos nunca iban a la iglesia. De hecho, le discipulaba a ella y él no, él a veces llegaba de su trabajo bebido y todo eso y solamente me dediqué al discipulado a ella, pero ella no iba a la iglesia. Pero nosotros hasta comenzamos un grupo de niños ahí y ellos nunca habían ido a la iglesia. Pero yo me dedicaba todos los jueves a atenderlos. Entonces yo pasaba los jueves, después tenía dos misioneras en la iglesia que las dejaba ahí para que ellas atendieran a los niños. Yo me iba para Sarares, que estaba fundando la iglesia en Sarares, y entonces de regreso yo buscaba a las mujeres. Y nosotros duramos en ese proceso todo un año. Y en todo un año ellos nunca fueron a la iglesia, pero yo les di el discipulado. Entonces mucha gente de la iglesia me decía, pastor, usted está perdiendo el tiempo ahí, o sea, usted podía dedicarse a otra gente, porque si ellos de verdad hubieran creído en el Señor, ya hubieran venido a la iglesia. ¿Cómo es posible que usted esté un año atendiendo a unas personas que nunca han venido a la iglesia? Pero bueno, yo seguí atendiéndolos a ellos. Después de un año ellos fueron a la iglesia y ahora ellos son los pastores de la iglesia en Caudare. ¿Ves?
Entonces, fíjese lo que puede suceder, pero ellos fueron discipulados sin ir a la iglesia, o sea, el segundo enfoque de evangelizar la gente y comenzar a discipularla. Y esa gente, después que uno disipula y todo eso, es que ellos van a ser agregados a la iglesia. En el primer enfoque, uno empieza a discipular a las personas de la iglesia. Entonces, hay que hacerlo, hay que unir los dos enfoques. Hay que disipular a la gente de la iglesia porque primero hay que reafirmar las verdades de Dios en la vida de ellos, ayudarles a tener un crecimiento más formal y a formarlos como discipuladores. Es decir, terminarlos de consolidar y convertirlos en multiplicadores, en discipuladores. Pero hay que hacer el segundo enfoque, que los discípulos están allá en la calle. Por ejemplo, yo estoy discipulando 155 mujeres aquí en la iglesia Luz y Vida de Acarigua. Ellas ya son, la mayoría de ellas ya están en la iglesia, son líderes, son bautizadas, ¿ves? Entonces, yo hoy le estaba enseñando, por ejemplo, cómo establezco un plan para discipular, la lección 8 del libro número 4. Entonces yo le digo, ¿cómo van a hacer? Bueno, primero tienen que seguir la visión de Dios, porque el discipulado es la visión de Dios. Segundo, tienen que orar por sus discípulos. Pero tercero, tienen que evangelizar, porque, por ejemplo, en el caso de ella, yo le dije, ¿a dónde están sus discípulos? No van a esperar que la esposa del pastor le diga, hermana, aquí están 3 discípulos en la iglesia porque usted la discipule. Los discípulos de ustedes no están ahí. O sea, están allá en el mundo. Entonces usted tiene que orar, tiene que evangelizar unas 3 mujeres, 5 mujeres, 7 mujeres y consolidar 3 mujeres de esas que reciban al Señor. ¿Ve? Entonces, esos dos enfoques hay que unirlos, ¿verdad? Nosotros tenemos que empezar el discipulado con la gente que tiene en la iglesia, pero entender que para que se desarrolle un movimiento del discipulado, ellos tienen que, o sea, los creyentes, los discípulos que nosotros tenemos que formar, ellos tienen que hacer discípulos, fuera del templo, fuera de la iglesia. ¿Ves? Amén. ¿Cómo se hace? Bueno, nosotros hemos planteado, y ahorita, eso va a estar en revisión, porque ahorita nosotros estamos planteando, yo le voy a presentar algo aquí le voy a presentar algo nuevo que apenas estamos terminando de desarrollar, pero voy a mostrárselo aquí. Ah, déjeme que le muestre esto por aquí. Mm, ok, no se lo voy a enseñar todo, sino un poquito. Déjeme ver. Ah, mire, voy a decir los subrayos. 3 tipos de iglesia en crecimiento. No, a ver, no, así no. Voy a ponerlo más, no color, automático. Ahí la pueden ver, ¿verdad? Sí, Ok. 3 tipos de iglesia en crecimiento. Iglesia tipo 1,
de 520 discípulos. Iglesia tipo uno. Esa es una iglesia que el pastor va a tomar 10 discípulos mentores. O sea, el pastor va a tomar, su grupo va a ser un grupo de 10. El pastor va a tomar 10 líderes principales y él los va a convertir en su grupo de discipulado. Esos son discípulos mentores. ¿Ok? Entonces, el pastor va a trabajar con ellos los 5 procesos y los 5 libros de discipulado. Eh, ¿Cómo lo va a hacer el pastor? Formar discipuladores es diferente de consolidar discípulos. Cuando usted va a consolidar un nuevo creyente, usted le va a enseñar a él todo. Uno le enseña a él todo porque ellos no saben nada o saben muy poco. Pero si nosotros vamos a formar discipuladores, entonces tenemos que hacer que las personas enseñen las lecciones. ¿Ok? Entonces un pastor se va a reunir con sus 10 líderes principales. Vamos a suponer, él va a empezar el proceso de mi identidad en Cristo. Entonces enseña el pastor una de las lecciones, ¿verdad? Y asígnele una lección a cada uno de los discípulos. Así como lo hacemos en nuestras clases de MIS, o sea, dele media hora para que comparta la lección y después el pastor hace la complementación y responde las preguntas. Entonces, esa es la forma que nosotros estamos sugiriendo. Ahora, si el pastor, si esos líderes ya son líderes, por decir, maduros y todo eso, entonces, el pastor no necesita, el pastor puede hacerlo de varias formas. Es decir, si van a dedicar 2 horas, pueden estudiar 2 lecciones, cada semana. Entonces, en un mes, ellos terminan mi identidad en Cristo y continúan con formando un carácter cristocéntrico, que entonces hacen 2 lecciones por semana. Si ya todos ellos se saben casi todo mi identidad en Cristo y todo eso, bueno, hágalo 4 lecciones por semana, ¿verdad? Hágalo 4 lecciones por semana, este, y, y, y- pero haga que cada uno exponga la clase en 30 minutos, haga la complementación y dé la oportunidad para las preguntas en eso. Entonces, el pastor lo va a hacer con 10 discípulos. El pastor empezó, vamos a suponer que lo hizo en 2 lecciones por semana. En un mes hizo mi identidad en Cristo. En un mes, en un mes y medio hizo formando un carácter cristocéntrico, ¿verdad? Entonces ya lleva 2 meses y medio. En otro mes, entonces enseña entendiendo el llamado de Dios 1 mes y medio. Entonces, si lo hace 2 lecciones por semana, cuando llega al tercer libro, va a tener 4 meses. En 4 meses ya estudiaron el primer libro, el segundo libro y el tercer libro. ¿Ve? Y el pastor entonces va a empezar, en el quinto mes va a empezar el libro Prepárese para discipular. Cuando el pastor vaya a empezar el libro Prepárese para discipular, entonces el pastor puede ayudarle a que cada uno de esos 10 forme su grupo de discipulado, ¿verdad? Entonces, cada uno de esos 10 va a tener un grupo discipular de tres discípulos, ¿ok? Entonces, esa persona, o sea, cada uno de los 10 va a tener un grupo de 3 y va a enseñarle lo mismo, ¿verdad? A ellos que ha recibido del pastor. ¿Ve? Entonces, ya ahí van a ser 30 discípulos multiplicadores, porque esos 30, o sea, esos 3 que va a tener cada discípulo son personas que ya están en la iglesia, y entonces, pero se van a involucrar dentro de un movimiento de discipulado. Entonces, ya,
El pastor va trabajando el cuarto libro con su grupo y ellos empiezan el primer nivel con su grupo. El pastor termina en el quinto libro con ellos están en el segundo, en el tercero con su grupo y se hace un ciclo de que unos están en una etapa y otros siguen la otra etapa. Eso lo puede hacer el pastor cuando está en el libro número 4, pero también puede hacerlo cuando está en el libro número 3. También para que haya más dinámica, como son gente que ya están en la iglesia, de repente el pastor empieza el libro número 1 y el libro número 2 y cuando vaya a empezar el libro número 3 le ayuda a ellos para que ellos comiencen el libro 1. Lo que no quiero es que el pastor se deje alcanzar por ello, ¿verdad? Sino que el pastor vaya primero y luego ellos vayan haciendo. Yo creo que sería mejor cuando ellos tengan cuando vaya a iniciar el tercer libro, que ellos puedan iniciar con sus con sus tres discípulos. Entonces, en ese sentido, el pastor va a tener 10 discípulos mentores y cada discípulo mentor va a tener 30 discípulos multiplicadores, ¿verdad? Entonces, ese es un proceso que va involucrando las personas dentro de la iglesia. Y luego esos 30 discípulos multiplicadores, entonces ellos van a tener tres discípulos también. Posiblemente esos tres discípulos que ellos van a tener sean personas que están en la iglesia, pero no son líderes, pero son nuevos creyentes y todo eso. Entonces yo le estoy hablando, por ejemplo, iglesias tipo uno son las iglesias grandes o las iglesias medianas, pues, en ese sentido. Entonces, ¿qué hace? El pastor empieza con su grupo y el grupo del pastor empieza con el siguiente grupo. Y luego, entonces, el grupo del pastor comienza con su otro grupo y se sigue la línea de tres. Entonces, esa iglesia tipo uno va a tener 10 discípulos mentores, 30 discípulos multiplicadores y luego 90 discípulos consolidadores. Eso quiere decir que, por ejemplo, eh, el primer año, porque este va a ser un proceso de 10 años, ¿ok? El primer año, el pastor puede dedicarse a sus 10 discípulos mentores y los discípulos mentores a sus discípulos multiplicadores. Hasta ahí, el primer año, ¿ok? Entonces, ese puede ser el primer año. Ya el segundo año, entonces, puede ser, se hace el tercer grupo. El tercer grupo son discípulos consolidadores, ¿ve? Es más o menos así. Y luego, ya cuando todos están discipulados, los 10 los 30 los 90 en esa iglesia, esa es una iglesia que va a tener 130 discipuladores. Después de ahí, la meta va a ser que cada discipulador consolide tres nuevos creyentes cada año. Entonces, imagínense que nosotros empezamos el proceso este año, empezamos el próximo año, ¿verdad? Entonces, esta iglesia en el 2027 va a tener 130 discipuladores, listos, que están preparados para discipular. Y ellos, si cada uno va consolidando nuevos creyentes, entonces esa iglesia va a trabajar por 390 discípulos, cada uno con tres. ¿Ve? Entonces, este, el otro es la iglesia tipo 2. Sigue la misma dinámica, pero este, sigue la misma dinámica, pero con 5. Es decir, el pastor no tiene 10 discipuladores principales, sino que el pastor solamente tiene 5. Entonces el pastor elige 5 discípulos mentores, trabaja con ellos los 5 procesos, con los 5 libros. Y luego entonces esos 5 van a tener 3 discípulos cada uno. Entonces esa iglesia va a tener 5 discípulos mentores, 15 discípulos multiplicadores. Esos discípulos multiplicadores después van a tener 3, entonces van a tener 45 discípulos consolidadores.
Pero fíjese usted, lo que yo quiero es que usted entienda esto. Va a ser una línea de cuatro. El pastor, ¿verdad? Los discípulos mentores, que son los discipuladores de los discipuladores, los discípulos multiplicadores, tercera línea, y los discípulos consolidadores. Entonces va a ser esa línea, ¿verdad? De cuatro. Y por último, entonces los discípulos son los nuevos creyentes que van a ser consolidados, los discípulos consolidados. ¿Ve? Entonces, esa iglesia tiene cinco. Entonces, esa es una iglesia que como decir, en una década, va a ser una iglesia con 260 discípulos. La iglesia tipo 3, ¿verdad? La iglesia tipo 3 es esta. La iglesia tipo 3 es, el pastor solamente tiene tres líderes principales. Entonces el pastor va a trabajar con tres líderes principales y el pastor va a hacer todo su proceso con esos tres líderes principales. Luego esos tres líderes principales van a tener sus tres. Entonces discípulos multiplicadores son 9. Y luego esos 9 van a tener tres discípulos, son 27 discípulos consolidadores. Después, ¿quiénes son los discipuladores? Los discípulos mentores, los discípulos multiplicadores y los discípulos consolidadores. Todo ello es el equipo de discipulado de discipuladores de la iglesia, que en este caso serían 39. El siguiente año, ya todos discipulados, entonces ellos se van a dedicar a los nuevos creyentes, se van a dedicar a evangelizar, a ganar discípulos, ¿verdad? A ser discípulos y cada uno de ellos tres, entonces van a tener 156 discípulos trabajando. Entonces, estos números son de 2 años. En 2 años se puede lograr eso. Más bien lo vamos a proyectar a 10 años. Imagínense, lo que una iglesia pudiera lograr en 2 años, lo estamos proyectando en 10 años. ¿Ve? Entonces, pero así es que se inicia un movimiento de discipulado en la iglesia local. Número uno, con el pastor. El pastor es el discipulador principal. El equipo del pastor, entonces se van a llamar discípulos mentores. Los discípulos del pastor se van a llamar discípulos multiplicadores. Y los discípulos del pastor se van de los discípulos del pastor se van a llamar discípulos consolidadores. Y los que van a ser discipulados, los nuevos creyentes, se llaman discípulos. Entonces, eso va a presentar una estructura en la iglesia, ¿verdad? Que el pastor un día puede reunirse el pastor un día le dice a los discípulos mentores: yo quiero, vamos a tener una reunión con todos, con sus discípulos. Entonces están los tres discípulos mentores y los 9 discípulos multiplicados, ¿verdad? El pastor está reunido con 12 discípulos. Entonces, el otro es, este, mm, entonces el pastor dice: no, vamos a hacer un retiro con todos los discipuladores. Entonces ahí involucra a los discípulos mentores, los discípulos multiplicadores y los discípulos consolidadores. Entonces esta iglesia tipo 3 tiene 39 discipuladores. ¿Ve? Entonces, eso es la manera como nosotros queremos trabajar y ese es un plan que vamos a presentar para el próximo año a nivel de la convención en el pilar que se llama crecimiento eclesial o crecimiento numérico y de líderes. ¿Ok? Pero ya ustedes saben, ustedes están más adelantados. ¿Tienen preguntas sobre eso? ¿Sí entienden más o menos cómo es la cosa? Sí, pastor, sí, estamos.
la meta es a 2 años, entonces en la primera etapa. Es decir, que en el primer año se tienen que lograr los dos primeros grupos. O sea, del tamaño de la iglesia hay que lograr los dos primeros grupos. Sí. Y eso se puede hacer. O sea, cada iglesia puede hacer los ajustes que quiera, contextualizarlo, pero hay cosas que son, que van a ayudar a tener que nos van a ayudar a esa uniformidad, ¿verdad? En, por ejemplo, en la jerarquía, que es el pastor, discípulos, mentores, discípulos multiplicadores, discípulos consolidadores y discípulos. ¿Ve? Y y vamos a tener esas iglesias así como iglesia tipo uno, iglesia tipo 2, iglesia tipo 3, o sea, porque cada uno tiene que crecer de acuerdo a su capacidad, porque la Biblia dice que cada uno lo hace conforme a la medida de su fe o conforme a la capacidad que Dios le dio, ¿ve? Entonces no vamos a forzar a una iglesia pequeña, ¿verdad? A que tenga 10 discipuladores, como si no hay, ¿verdad? Si la iglesia solamente el pastor tiene tres que puede afincarse en ello, bueno, afínquese en esos tres, en lo que tiene que hacer. Pero, como decir, todos pueden entrar dentro del proceso que vamos a realizar. Pastor, Diga, pueden participar, hermano, pueden hablar, dígalo. bueno, lo que veo, lo que entiendo es que en el primer año se va a trabajar con los de la iglesia, con los que ya están en la iglesia, comenzando el Exacto. pastor y su grupo de líderes. Me estaba acordando ahorita de la clase que, por cierto, pero que era del libro 4 de Establezca un plan para discipular, que Ujú. hablaba de evangelizar a los inconversos. O Sí, sea, está preparando la iglesia, pero obviamente se está buscando la gente en la calle que es con quien se va a trabajar luego de que haya los discípulos mentores y los discípulos multiplicadores. O sea, todo es un proceso, si se quiere, en cadena, en cascada, pues, sí, porque donde no siempre va se a está decir. trabajando. Sí, Sí, porque no va a decir, no, hermano, no vamos a evangelizar porque vamos a estar en este proceso. No va a decir, no, ajá, hermano, no exacto. vamos a discipular a los nuevos creyentes porque estamos en ese proceso. No, ese es un proceso que va a ir dando estructura, ¿verdad? A lo que usted tiene que hacer, pero usted va trabajando. Ese es como si usted La tiene, iglesia sigue ese es como si trabajando, usted pero se tiene está una formando un panadería, si usted equipo. tiene un negocio y usted va a estar construyendo un edificio y todo eso, porque usted va hace una cosa bien grande, pero entonces usted va a decir, no, voy a dejar de vender pan, voy a cerrar mi negocio porque voy a construir. No, usted construye y mientras tanto usted se reúne donde usted hace y vende lo que tiene que hacer y mañana, bueno, cuando se tenga que mudar su edificio lo hace. Pero ahí vamos estructurando la iglesia sin dejar, sin detenernos en el trabajo que seguimos haciendo y que tenemos que hacer. Pero es Perfecto, pastor, perfecto, estructurando la copiado. iglesia en un movimiento discipular. Ok, bueno, la lección número 6 habla sobre el discipulado y los grupos pequeños. Este, los grupos pequeños, a veces la gente piensa en los grupos pequeños, pero dentro de la iglesia. Entonces, este, por ejemplo, los grupos pequeños en la escuela dominical. Entonces, o sea, eso está bien, pero cuando uno piensa en el discipulado de los grupos pequeños, uno está pensando allá afuera, ¿verdad? Está pensando en lo que nosotros llamamos zonas misioneras locales, ¿verdad? Está pensando allá afuera, no los grupos pequeños dentro del templo o dentro de las actividades de, del templo. Nosotros tenemos la estrategia de las zonas misioneras locales. Le voy a repetir, a lo mejor se lo he dicho, pero le voy a repetir cómo inicié yo hace bueno, en realidad la iglesia yo la planté en base a las zonas misioneras locales, porque cuando a mí me enviaron a Barquisimeto a comenzar la iglesia,
no tenía templo, no tenía gente. Tenía una familia que me recibió, la primera familia que recibió al Señor. Entonces ellos me abrieron la puerta de su casa para hacer culto. La mujer quería que yo hiciera culto en su casa. Entonces yo empecé a hacer culto en la casa de ella. Y ahí no era la iglesia. Era un lugar que estaba como estaba en el mismo barrio de la iglesia, estaba como una 10 12 cuadras de la iglesia. Pero ahí yo empecé a reunir un grupo de niños, y algunas veces iban unos jóvenes y algunas veces adultos. Pero yo comencé a reunir un grupo como de 15 personas, entre niños, jóvenes y adultos. Y yo me reunía todos los jueves con ellos. Pero resulta que la hija de la hermana recibió al Señor y vivía en el otro barrio, en un barrio cercano. Yo empecé en Nuevo Barrio y la hija yo empecé en Barrio Unión y la hija vivía en Nuevo Barrio. Entonces, la hija vivía en un rancho, pero la hija recibió al Señor y empezamos un grupo ahí en ese rancho. Empezamos un grupo de niños ahí a reunirlo en ese rancho. Entonces ya yo tenía dos zonas misioneras locales. Yo tenía una casa con la que yo comencé la iglesia, pero entonces la gente que iba a esas zonas misioneras locales, yo empecé a invitarlas para que fueran a la iglesia. Y los primeros días que yo tuve culto en la iglesia, yo reunía 6 personas. Es decir, yo reunía 15 en un lugar, 15 en otro lugar, pero en la iglesia reunía 6 personas. Y después encontré otras 2 personas más que recibieron al Señor y yo hice 4 zonas misioneras locales. Y más o menos el promedio era de 15 en cada una. Entonces yo reunía 15 aquí, 15 allá, 15 allá, 15 allá. Y entonces el grupo de la iglesia me fue aumentando. Ya no tenía 6, ahora tenía 12. Y yo luchaba, me reunía en la semana con ellos y el domingo luchaba para que ellos llegaran a la iglesia. Y por lo menos me llegaban 12 entre niños, jóvenes y adultos. Pero yo empecé esa zona misionera local. Y la iglesia, fue creciendo, se fueron formando nuevas zonas misioneras locales hasta el día de hoy, que la iglesia tiene 30 años y nosotros tenemos 22 zonas misioneras locales, más las iglesias que hemos plantado 12 iglesias. Pero, por ejemplo, hace 4 años, un joven una pareja joven que asistía a la iglesia, ellos llevaron a sus padres a un campamento que hicimos de la iglesia. Y en ese campamento los padres de esa familia recibieron al Señor. Entonces, eso está en Barquisimeto, en la calle 13 cerca de Ascardio, que es un hospital famoso aquí en Barquisimeto. Entonces, yo comencé ahí, yo comencé a discipular esa pareja. Pero cuando yo estoy discipulando a esa pareja, la casa de ellos tiene un solar grande. En el solar tiene una estructura, como decir, un salón arriba abierto, que el señor, como él era contratista y tenía sus obreros, lo hizo para reunirse con sus obreros ahí y beber, bailar y hacer su fiesta. Y era un lugar abierto, pues no es cerrado. Pero entonces él recibió al Señor. Y cuando él recibió al Señor, usted sabe que el peluquero anda viéndole la cabeza a la gente. El comerciante anda viéndole la cartera a la gente. Y y yo como pastor, yo ando viendo ahí, yo veo una casa, y yo aquí se puede hacer un culto, una zona misionera local. Entonces yo cuando vi ese lugar, yo dije, aquí quedaría bueno hacer una zona misionera local. Y ellos me dijeron, ¿y qué es eso? Bueno, que reunamos a la gente, invitemos a los vecinos y le compartamos la palabra de Dios. Bueno, vamos a hacerlo, dijo él. Y ellos mismos invitaron a los vecinos y nos fueron ese día.
no fueron un martes, no fueron tres vecinos. Y entonces, ¿qué hice yo? Bueno, yo les enseñé una canción con la guitarra, les conté la historia del hijo pródigo, oré con ellos y tomamos café y pan. Y entonces le dije, ¿por qué no nos reunimos el otro martes? Y empezamos. El otro martes llegaron esos tres, llegaron dos más, y hice lo mismo. Le canté la canción, una sola canción. Les conté la historia de Jesús y el ciego de nacimiento, oré con ellos, y después tomamos pan y café. Y empezamos a reunirnos todos los martes. El otro martes le enseñé la historia de Jesús y los 10 leprosos, después la historia de Jesús y la samaritana, y le enseñé 12 historias, o sea, 12 semanas son 3 meses. Cada martes yo me reunía con ellos, le compartí una de las historias del Evangelio. Todavía no tenía todos los folletos escritos, pero yo los tenía ya como mensaje, pues. Y les compartía y tomábamos café y orábamos. Bueno, y en ese tiempo varias de las personas recibieron al Señor. Entonces yo continué reuniéndolos a ellos y empecé a darles mi identidad en Cristo. Empecé a discipularlos. Le daba una lección cada semana. Después le daba formando un carácter cristocéntrico hasta que les di entendiendo el llamado de Dios. Y ya tengo 4 años en ese lugar. Y vamos a hacer, y entonces se va a convertir en una iglesia, ¿verdad? Pero ya yo tengo de ese lugar y yo los reuní a ellos y ellos no iban a la iglesia. O sea, iba la pareja donde hacemos el culto, pero los demás no iban a la iglesia. Pero poco a poco empezaron a ir a la iglesia, empezaron a ir a la iglesia y ahora tengo 11 miembros bautizados que van a la iglesia todos los domingos. Y tengo 13 adolescentes que mi hija Carely está atendiendo. Y tengo 15 niños que una hermana está atendiendo. Y ahorita comenzamos este año a reunirnos los domingos en la noche también. En la mañana vamos a la iglesia y en la noche nos reunimos ahí y nos reunimos los martes. Esa es una zona misionera local, ¿verdad? Esa va a ser una iglesia porque está retirada donde estamos, pero tenemos zonas misioneras locales que no van a ser iglesia. Tenemos de las 22 zonas misioneras locales, solamente 3 o 4 van a ser iglesia. Las demás no van a ser iglesia. Las demás están cercanas a la iglesia y las demás son grupos que ayudan al crecimiento y al desarrollo de la iglesia. Pero todas esas zonas misioneras locales lo comenzamos con este, una persona, una pareja que comenzamos a darle el discipulado. Y hacemos eso. Ahorita usted tiene, por ejemplo, 10 folletos de evangelización. Con esos 10 folletos de evangelización, en 10 semanas usted puede empezar una zona misionera local. Usted puede empezar un grupo pequeño. Usted a ese grupo, el primera semana le comparte el hijo pródigo, la otra semana hace y lo otro. Y cuando usted se dé cuenta, algunas de esas personas van a recibir al Señor y usted puede formar un grupo pequeño fuera de la iglesia, ¿verdad? Que es lo que nosotros llamamos una zona misionera local. Y esos grupos son muy importantes porque, por ejemplo, yo estoy todos los martes con los hermanos. Yo estoy ahí con ellos, oramos, damos gracias, hacemos el culto, compartimos, tomamos café con pan y tenemos esa cercanía nosotros, con ellos, porque los grupos pequeños son muy importantes porque dan esa seguridad, esa aceptación, ese acompañamiento que podemos tener con la gente. Este, Ese compañerismo, ese alimento espiritual, o sea, tantas cosas que produce un grupo pequeño. Ok, ¿tienen alguna pregunta? Pueden hacerlo. No, hasta los momentos todo claro por mi parte. Ok, Sí, Muy bien. pastor. Una pregunta. dígala. Este, considera, bueno, le digo, claro, son zonas diferentes. La congregación tiene una misión bastante lejos de la iglesia, bastante lejos, un lugar rural.
Ahí se reúnen los martes. Y se piensa que un solo día a la semana es poco. Que se tiene como un año trabajando allá y sí se ha visto crecimiento, pero se está pensando agarrar un día extra o para evangelizar o para, no sé, visitar. La pregunta es, bueno, por lo que estoy escuchando, si piensa que un solo día a la semana es suficiente, pues. Para cuando uno va a plantar una iglesia, un solo día a la semana no es suficiente. No sé, se cayó. Sí, como que se desconectó el pastor porque no quedó en silencio. Ok, yo justo cuando estoy escuchando aquí, casi que anotando, me quedé. Sí, él comentó que un solo día a la semana no es suficiente cuando se está consolidando la iglesia discipulada. Ujú. Bueno, esperemos ahí que se conecte, ¿verdad? Ok. Gracias, man. Disculpen que esta computadora está presentando problemas. Pero si uno va a plantar una iglesia, uno comenzó un grupo y uno va a plantar una iglesia un solo día no es suficiente. O sea, uno necesita dedicar más tiempo para poder atender a la gente, para que la gente pueda tener crecimiento y todo eso. Nosotros tenemos las zonas misioneras locales y ellos tienen un solo día a la semana. Ellos se reúnen los martes. Todos los martes es el día de la zona misionera local. Algunas tienen los jueves en vez de los martes, ¿verdad? Pero los martes casi todas las zonas están reunidas y tienen un solo día. Pero las zonas que van a ser iglesia, entonces ahorita se reúnen los martes y se están reuniendo el domingo por la tarde. ¿Me entiendes? Porque no es suficiente. Todas las demás no hay problema que se reúnan solamente un día. Pero si van a ser iglesia, necesitan más tiempo. Necesitan por lo menos 2 días que pueda hacer. Ok. Ok, perfecto. Gracias, pastor. En el caso de la plantación y revitalización de iglesias discipuladoras, ¿verdad? Bueno, es bonito uno poder plantar iglesias que nazcan con el discipulado en su ADN, porque son iglesias que nunca dejan de crecer. Y aunque no tengan un crecimiento así tan exponencial,
pero nunca decrecen ni nunca dejan de crecer. Yo le digo porque nosotros, como yo le estaba dando el testimonio que nosotros comenzamos la iglesia y reuníamos 6 personas, ¿verdad? Ahorita nosotros reunimos 250 300 personas, pero nosotros hemos plantado 12 iglesias. Y y tenemos zonas misioneras locales, y si nosotros sumamos las zonas misioneras locales, nosotros reunimos más de 600 800 personas toda la semana fuera del templo que están siendo atendidas, y los domingos 300 de eso van a la iglesia. Pero todo eso sigue formándose, sigue creciendo. Nosotros plantamos una iglesia, entonces se van 20, 30, 40, 50 miembros, pero al poco tiempo esos espacios que quedaron se llenan otra vez, y seguimos siempre en esa dinámica, porque la iglesia nació con ese ADN del discipulado y de las misiones. Entonces, pero hay que plantar iglesias y hay que revitalizar las iglesias. Porque eso es muy bonito cuando las iglesias empiecen a hablar de discípulos mentores, discípulos multiplicadores, discípulos consolidadores, fase de consolidación, fase de multiplicación, ¿verdad? Nuevos discípulos y todo eso. Entonces, ya eso es parte de la revitalización de la iglesia, ¿verdad? En esa parte, porque la vida de la iglesia son los nuevos creyentes. Si la iglesia se queda estacionada ahí sin nuevos creyentes, sin nuevos discípulos, entonces terminan es peleando unos con otros y dividiéndose y todo eso. En cambio, eso es muy bonito cada vez que usted ve nuevos creyentes, nuevos discípulos, gente en eso. Entonces, eso es la vida de la iglesia. Por eso el discipulado es la vida de la iglesia, y nosotros tenemos que revitalizar las Se iglesias. escucha, pero Hay muy, iglesias muy que se están pasito. Cuidado que le muriendo. va todo Hay volumen. iglesias que se están muriendo. Hay iglesias que los Y el pastores no próximo saben que qué está después de hacer. 8 más Hay bueno. iglesias que no Ah, porque bautizan está muy a nadie descargado. durante el año, Sí. ¿verdad? Hay iglesias que no bautizan a nadie durante el Porque se año. escucha. Hay iglesias Aquí que así me... sí, no están haciendo eso. Pero yo sé que eso no es una cosa así de la noche a la mañana, pero que es una iglesia discipuladora. Bueno, imagínese usted esa ruta de crecimiento. Un inconverso llega a ser un discípulo, llega a ser un discipulador, llega a ser un mentor. Entonces, una iglesia que tiene una ruta de crecimiento, una iglesia que tiene, por ejemplo, una iglesia que tiene una estrategia de multiplicación de discípulos. Eso que nosotros estamos planteando, nosotros vamos a írselo planteando a todas las iglesias bautistas del país. Porque nosotros queremos que todas las iglesias tengan una estrategia de multiplicación de discípulos. Ninguna iglesia va a ser igual que otra, cada iglesia tiene su propio contexto, pero cada iglesia tiene que tener su estrategia de multiplicación de discípulos, una estrategia, ¿verdad? Una estrategia cómo se va a multiplicar, cómo va a crecer. Usted no ve el ministerio del Señor, empezó con 12, después 70, después 120, después 500 en la resurrección, verá, después 3.000 con el Pedro, después 5.000, después se perdió el número, después el número de las iglesias aumentaba. O sea, todo eso tiene que, o sea, la iglesia necesita tener una estrategia de multiplicación de discípulos. No que uno se siente y uno diga, ay, no sé qué hacer, hermano, yo no sé qué hacer, ¿verdad? No, no. Entonces, eso es importante. Bueno, nosotros estamos proveyendo una estrategia de multiplicación de discípulos. Bueno, de repente no sabemos si todos los pastores la van a aceptar, pero estamos proveyendo una estrategia, ¿verdad? De multiplicación de discípulos. Porque una iglesia discipuladora tiene que tener una estrategia de multiplicación de discípulos. Tiene que tener su sistema de discipulado, su sistema de discipulado. eh, este, y ese sistema donde hay gente que está en la fase de consolidación, hay gente que está en la fase de multiplicación, la gente va pasando de fase. Nosotros vamos a hacer 3 fases, porque tenemos dos. La fase de consolidación, ahí usamos mi identidad y formando un carácter cristocéntrico. La fase de multiplicación, ahí usamos entendiendo el llamado y prepararse para discipular.
y vamos a tener otra fase que es la fase de mentoreo, que va a ser el libro Discipulación y un nuevo libro que tendré que escribir para que todas las fases tengan dos libros. Entonces uno va a estar en la fase de consolidación, después pasa a la fase de multiplicación y después pasa a la fase de mentoreo o cualquier otro nombre que le pondremos. Pero vamos a hacer tres fases, ¿verdad? Para formar los discipuladores. Entonces, eso va a ser bonito que uno, bueno, una iglesia que tenga definidos los procesos de crecimiento, una iglesia que tenga grupos de discipulados. Tenemos tantos grupos de discipulados. Si el pastor tiene tres discípulos, entonces cada uno de esos tres discípulos va a hacer su grupo. Entonces la iglesia tiene 12 grupos de discipulados, ¿entiendes? Cuando la gente, ¿cuántos grupos de discipulados tiene su iglesia? Entonces te va a decir, bueno, hermano, no. Nosotros no tenemos grupo de discipulados o tenemos un grupo de discipulados, pero ese es bonito cuando todo el mundo, o sea, los discipuladores, cada uno tiene su grupo. Una iglesia, tenemos 15 grupos de discipulados y la iglesia hace su cartelera o su flyer y pone, aquí están los grupos de discipulados. Una iglesia discipuladora que tiene que ir formando ese ADN del discipulado. Igual, nosotros queremos ayudar a que la iglesia, por ejemplo, gane un inconverso, consolide un discípulo, multiplique un discipulador, inicie un grupo de discipulados, inicie una zona misionera local y en algunos casos plante una nueva iglesia. Entonces, todo ese proceso que tiene la iglesia discipuladora, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Entonces, que tenga ese ciclo. ¿Ok? Bueno, hay que trabajar en la plantación y revitalización de las iglesias. ¿Tienen alguna pregunta? No, también, yo por mi parte estoy Lo último, ¿cómo involucrar entusiasmado. la coordinación? Diga la hermana Angélica. Tiene que activar el micrófono, hermana Marixa. Sí, ya, Ok. pero quiero, Ahora ya sí. Habla, ahora sí, ya está. sabes que, tú sabes que ahí en la iglesia de Jesucristo del Camino, yo Ujú, estoy como misionera local, ¿verdad? Entonces comencé con llevar la palabra a un albergue de niñas, de adolescentes. ujú, Tengo allí 4 años. Pero en la iglesia, hace un año, ya vamos de 2 años, comencé con otras niñas de tierra adentro, adolescentes, de donde está la iglesia cerca, ¿no? ujú, Y hace 4 semanas iniciamos con adolescentes varones, pero la estrategia es deporte, taekwondo. Pero la ujú, palabra de Dios, o sea, son 16 varones que hay ahorita. Entonces, el Día de las Madres, que fue la semana pasada, bueno, una de las estrategias que utilizo con las niñas de tierra adentro, allá cerquita de la iglesia, en su camino, hay 15 niñas. Comenzaron adolescentes, pero ahora son niñas menores de 12 años, pues. Y le gustan, le doy su merienda, le hablo de la palabra y le doy 2 talleres de manualidades. Comenzamos con trabajo ahorita acercándose al Día de las Madres, igual que el año pasado, hacer ramos de flores, para que motivarla. Estos ramos de flores se lo van a entregar a su mamá. Tiene que activar de nuevo el micrófono porque cuando pone el video apaga el micrófono. Ok. Otra. Los varones querían también hacer flores porque ellos vieron que las niñas iban a invitar a su mamá y yo dije, no, nosotros las hermanas porque sabe que esa misión la está llevando el Ministerio de Comunión y Compañerismo, que yo soy la coordinadora del Ministerio de Comunión y Compañerismo, pero nosotros nos enfocamos en el enfoque global, ¿sabe, verdad? Desde hace tiempo que llegó, bueno. Entonces, yo le dije a los varones, no, ustedes no van a hacer nada de flores. Nosotros, las hermanas que estamos trabajando con las niñas, nos vamos a encargar de hacer las flores a ustedes para que se lo regalen el Día de la Madre a su mamá. Ustedes van a traer a su mamá. Bueno, esos niños llevaron a su mamá la semana pasada. Y las niñas también. Estuvo bien bonito, una recibieron al Señor,
Entonces yo estaba pensando ahorita, porque lo que quiero es, mi propósito ahí es que mi iglesia aumente, crezca en congregante, ¿sabe? No poner impactar iglesia, sino que la iglesia se multiplique allí en tierra adentro. Este, y esta semana estoy escuchando todo y imaginándome todo lo que tengo que hacer. Ayudar a mi iglesia a que crezca porque ha bajado la data. De que esas mamás, yo las quiero visitar el sábado yo quiero comenzar eso, pastor, discipular a tres nuevas creyentes, que ya las tengo aquí en la mira, tres nuevas creyentes, las quiero discipular. Eso es pastor. Como que se desconectó. No se desconectó. Ajá. Quiero discipular a esas tres nuevas creyentes que aceptaron y hacer eso que usted me está diciendo, porque ella es primera vez que van a la iglesia, pero quiero ir a su casa, el sábado las voy a visitar y quiero hablar con ellas para que el domingo vuelvan a la iglesia, ¿sabes? Por lo menos esas tres. Vieron varias que recibieron a Cristo, pero esas tres las conozco. Bueno, y mandar a otras iglesias, bueno, la verdad es que como yo tengo más de contacto, me conocen más los niños y ellos que las otras hermanas que están entrando conmigo. Entonces, yo quería eso y buscar la estrategia de que las demás mamás que fueron por esos niños, son casi 30 niños y adolescentes que estamos atendiendo una sola vez a la semana. O sea, todo va como usted lo está diciendo. Es una sola vez que yo trabajo allí, los sábados. Sábado en la tarde, yo me encargo con las hermanas de los varones, de las hembras, y un hermano varón se está encargando con el profesor de taekwondo de los varones. Nosotros lo llamamos su marieta, pero estamos unidos en la misma iglesia. En el porche están los varones con su taekwondo y en el pasillo están las niñas con nosotros. Pero yo quería aprovechando que es el mes de la familia, invitar otra vez de una forma o hacer una comida, algo, bueno, así como hacía Cristo, y le va a comer a su gente. O sea, yo pienso de esa forma, ¿no? Y no sé qué cosa, pero eso es mi pensar, para llevarle la palabra a esa gente, no importa que no vayan a la iglesia, pero yo tengo la esperanza que si van ahí, y que bueno que Dios nos ayude, pero eso que usted me está diciendo, yo lo he tenido en mi corazón, en mi mente toda esta semana, desde que terminé el domingo, quiero eso, y usted está diciendo algo como que Dios me dijo, mira, es eso, yo lo he repetido aquí, lo he repetido con los hermanos, lo he dicho, que eso es lo que yo quiero, y usted está diciendo algo que es como que Dios me está iluminando, que eso es lo que tengo que hacer, ¿sabe? Para ayudar a mi iglesia. Ahora usted me dice, ¿qué cosa puedo sumarle a eso, pues? No, eso está bien porque ese es el trabajo fuera de la iglesia, ¿verdad? Ese es el trabajo fuera de la iglesia, con la gente, con esas niñas, con las madres que usted pueda reunir y todo eso, porque uno tiene el discipulado nos da la oportunidad de trabajar fuera del templo, ¿entiende? Entonces, usted puede ahí compartir con ella las historias que tenemos de los folletos. Usted las va compartiendo con ella, las comparte con las madres, las va evangelizando. Después cuando si usted tiene algunas personas, 3, 4, 5 que recibieron al Señor, empieza el discipulado con ellas y todo eso, y eso, y se van, al mismo tiempo que se hace, se van invitando a la iglesia. Nosotros hacemos eso. Ahorita el Día de la Madre tuvimos 110 mujeres, 110 madres en la iglesia. Y a todas las madres, los caballeros y los jóvenes se organizaron y le hicieron pasticho a todas las madres. Y todas esas mujeres comieron, recibieron su programa y hacen todo eso. Uno va haciendo el trabajo en la calle y los va trayendo a la iglesia. Pero ese trabajo que usted está haciendo allá afuera, eso es muy importante. Al momento, de repente la gente no va a ver porque dice, y eso no lo vemos en la iglesia. Pero es que usted no, usted puede evangelizarlo y puede disipularlo a ellos fuera de allá. Y luego los va
involucrando en la iglesia, lo va trayendo a la iglesia porque es su iglesia, es la iglesia donde usted está y donde usted quiere que ellos estén. ¿Entiende? Pero es importante esa visión, no que la visión del discipulado, la gente que va el discipulado, la gente que está yendo a la iglesia, no, ese trabajo que usted está haciendo allá, eso es lo que hay que hacer, tanto ahí como en cualquier otro lugar. Imagínese que todos los hermanos hagan lo que usted está haciendo con un grupo de personas y después van llegando eso a la iglesia y eso, la suma de eso es una iglesia grande, mucha gente que va siguiendo y sirviendo al Señor. Ok. Bueno, lo último, ¿qué era lo último? Es que tengo esos problemas con esa computadora. Ah, lo último es, ¿Cómo involucrar la denominación en un movimiento de cómo discípulos? involucrar una denominación. Bueno, mire lo que nosotros estamos haciendo. Verá, nosotros, ¿cómo vamos a involucrar nosotros la denominación? La convención tiene 750 iglesias y 250 misiones. Entonces, uno tiene que ir por partes. Nosotros ya tenemos 10 años de trabajo con todas las iglesias. Pero ¿cómo hicimos nosotros? Bueno, hay que ir a donde la gente está. Nosotros hemos hecho capacitación de evangelización en todas las ciudades del país, en todos los estados del país. Hemos recorrido el país, hemos hecho los congresos de discipulado con la gente. Ahorita tuvimos en los congresos de discipulado fructífero que hicimos en los últimos años, tuvimos 300 y tantas iglesias participando, como 3.000, casi 4.000 participantes en todos los congresos que nosotros hicimos. Pero entonces uno va a donde está, uno va, tiene que ir dando a conocer todo lo que nos está haciendo y todo eso. Pero, ¿cómo vamos a hacerlo? No es necesario que todo el mundo participe de una vez. Eso es como en la iglesia. En la iglesia de repente el pastor puede llegar y bueno, voy a discipular a todo el mundo. Y tiene 150 personas y lo discipula a los 150, pero ahí no va a crear ningún movimiento de discipulado. Entonces, y es igual como en la convención. Yo puedo decir, no, voy a hacer un programa por Zoom para que todas las iglesias estén. Eso no va, eso es bueno, pero así no se involucra a la gente. ¿Ve? Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Mira el plan que nosotros tenemos. Nosotros tenemos, yo tengo un equipo estratégico de 10 pastores. Ese es mi equipo estratégico. Y con ellos yo los invité para ser parte de mi equipo, ¿verdad? Entonces, hay de varias regiones del país y ese equipo yo me reúno con ellos una vez al mes. Pero ese equipo son 10 iglesias. De 750 iglesias, esas son 10 iglesias. Pero entonces yo me reuní esta semana con ellos y yo les dije, bueno, ustedes tienen que implementar en su iglesia todo lo que nosotros vamos a hacer. Porque ustedes van a hacer la referencia para toda la gente. Entonces le voy a poner una presión sobre ustedes. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, o sea, tiene que practicar, aplicar todo eso para poder, animar a otros a que se involucren en todo. Es como si yo le estoy hablando a ustedes de discipulado aquí, no tengo discípulo en la iglesia, no tengo eso y lo otro. Entonces, no hay, no tiene sentido, ¿verdad? Ahora, este, esos 10, entonces yo le dije esos 10, cada uno de ustedes va a tener 5, va a tener, no 5 discípulos, porque nosotros no queremos que los pastores discipulen a otros pastores, ¿verdad? Y no vamos a crear ese problema ahí entre que uno me va a decir que no, y este pastor me va a discipular a mí, ¿qué es eso? ¿Ah? No, entonces, no, yo le dije, cada uno de ustedes va a tener un equipo de 5 pastores, ¿verdad? De 5 pastores que usted va a involucrar en el trabajo que van a hacer, en todo lo que van a hacer. Entonces vamos a hacer una red de pastores, mentores. Entonces, si tengo 10 y cada uno de los 10 va a tener 5, entonces es un grupo de 50. Pero yo
ahorita estoy modificando las cosas y vamos a tener el segundo grupo, va a ser un grupo de 70. ¿Ves? Porque cada uno de ellos va a tener 5, pero yo tengo 20 con los que yo tengo contacto directo que los voy a unir en el movimiento. Entonces vamos a tener la primera red de pastores y mentores, que son 70 pastores. Entonces son 70 pastores principales, que eso quiere decir que son 70 iglesias, ¿verdad? Más los 10 que son de mi grupo, entonces ya ahí estamos hablando de 80 iglesias. Y 80 iglesias de 750 ya pasamos un poquito del 10%, ¿verdad? Entonces luego esos 70, ¿verdad? Entonces ellos van a conectarse con 5 pastores cada uno. Entonces si ellos se conectan con 5 pastores cada uno, 70 por 5, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 70 por 300, 5? 350. 350. ¿Verdad? Entonces cada uno de ellos se va a conectar con 5 pastores. Entonces, en la segunda red que vamos a hacer va a ser de 350 pastores. ¿Ve? Esa va a ser la segunda red. Entonces, si vamos a tener 350 pastores más los 50 que teníamos, son 400. Más los 10 que tengo, son 410. Entonces, 410 representa ¿cuánto? Representa más del 50% de las Wow. 750 iglesias. Y por último, entonces vamos a hacer que esos 350 pastores se conecten con 5 pastores más. Y si usted multiplica 350 por 5, ¿cuánto es? Sí, 1500 iglesias por lo menos. Por 55, No, 1700, se pasa a los 1000. 1750 iglesias más o menos. 1750 iglesias. Entonces no tenemos eso. Entonces vamos a ponerlos a ellos con 3. No importa, le estoy hablando de cosas que estamos trabajando en el proceso. Pero lo que quiero decir es que así se involucra una denominación completa en un proceso de discipulado, en un proceso de multiplicación de discípulos. Primero, uno tiene que ir, compartir, ¿verdad? Tiene que compartir los testimonios de las iglesias que lo están aplicando, que están funcionando, que están desarrollando todo eso, ¿verdad? Y tiene que trabajar con de, una estrategia de red, ¿verdad? Para ir alcanzando hasta que se alcance todas las iglesias de todos los estados y todo eso, ¿ves? Entonces, este, eso lo hemos hecho, lo vamos a hacer. Dijimos en el Congreso que estamos como cerrando un ciclo de 10 años, iniciamos un nuevo ciclo y son muchas las cosas que esperamos que el Señor nos va a permitir desarrollar. ¿Por qué? Porque aquí hay una secuencia, o sea, una constancia. Ahí nosotros no vamos a empezar desde cero. Nosotros vamos a empezar ya sobre una plataforma, sobre ya algo que ha sido edificado, construido durante 10 años. Entonces no vamos a empezar de cero. Por ejemplo, nosotros no tenemos que empezar convenciendo a la gente que mi identidad en Cristo funciona o dándole a conocer a ellos mi identidad en Cristo, porque usted va a cualquier parte del país y la gente conoce mi identidad en Cristo, formando un carácter cristocéntrico, discipulación, los folletos de evangelización. O sea, ya nosotros no tenemos que, no tenemos que, como decir, dar a conocer el contenido porque sí lo vamos a hacer, pero que ya eso es un paso avanzado en eso. O sea que no tenemos que empezar desde cero. Nosotros lo que tenemos que empezar es articular, o sea, los 3 objetivos que tenemos como discipulación. Arraigar una cultura de discipulado en el ADN de cada iglesia local. Número 2, desarrollar un movimiento de discipulado en cada iglesia local, porque aquí el enfoque que tenemos es cada iglesia local. Aquí, o sea,
nosotros, o sea, lo que queremos es que cada iglesia local pueda desarrollar un movimiento de discipulado. Entonces nosotros queremos trabajar personalmente con cada iglesia local porque esa es la parte. O sea, desarrollar un movimiento de discipulado en cada iglesia local. Y tercero, articular una red sólida de pastores, mentores, discipuladores, ¿verdad? Una red sólida de discipuladores, ¿verdad? Iniciando con los pastores. Entonces, y así como lo estamos como articulando, ¿eh? Entonces, de esa manera nosotros vamos a involucrar toda una denominación en, en todo este proceso. Imagínese usted que los números que nosotros estamos presentando, los estamos presentando, como decía, a 2 años. No estamos presentando números a 10 años. Estamos presentando números a 2 años. Porque nosotros no queremos inflar números, no queremos, o sea, hacer una cosa así, o sea, no es un asunto de apariencia o de presentar alguna cosa así. Nosotros queremos trabajar como decir, con números reales. Al decir que un pastor pueda tener 3 discípulos principales que va a hacer y todo eso, ¿entiendes? O sea, son cosas que se pueden hacer, pero que lo que más va a impactar es que todo lo haga, ¿entiendes? Porque lo que más va a impactar es que todo lo haga, que todas las iglesias sean tomadas en cuenta, que todas las iglesias sean atendidas, que todas las iglesias reciban el acompañamiento para lo que tienen que hacer y todo eso. Y nosotros estamos preparando para eso. Por eso le estamos dando 120 folletos a todas las iglesias para evangelizar. Tenemos 15 libros de mi identidad en Cristo que vamos a proveer para todas las iglesias. Vamos a ver de qué manera conseguimos Biblia para nuevos creyentes. Y vamos a darle estamos dándole el diplomado de discipulado por Zoom a las personas, todos los que puedan tener acceso a eso. Y estamos, o sea, haciendo todo lo que esté en nuestro alcance para que las iglesias puedan. Creemos que el discipulado es la visión del Señor, no es la visión de nosotros. Pablo al final de su ministerio dijo unas palabras muy importantes. Él dijo, no fui rebelde a la visión celestial. Y por eso usted vio cómo él llenó del evangelio al mundo entero. Pero él dijo, no fui rebelde a la visión celestial. Y el discipulado es la visión de Dios para alcanzar el mundo entero. Y para alcanzar el mundo entero, para alcanzar a Venezuela para Cristo. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. ¿Ok? Bueno, hermano, ha sido un placer poder compartir con ustedes todo este tiempo. Si usted no está actualizado en sus tareas en la plataforma virtual, hágalo. Cualquier cosa, seguimos en contacto y seguimos adelante en lo que tengamos que hacer. ¿Ok? Nosotros estamos y estaremos 24/7, como dicen las canciones ahorita. 24/7. O sea, las 24 horas, los 7 días a la semana, todo abierto, disponible para poder brindar el apoyo que sea necesario, el acompañamiento que sea necesario a cualquier iglesia, a cualquier pastor, a cualquier misionero para lo que tenemos que hacer. Oren por nosotros porque, este, oren por nosotros porque es algo a lo que nosotros tenemos que, o sea, si no nos dedicamos a esto, entonces no se van a hacer las cosas. Entonces, hay que ver el discipulado en la iglesia y en la obra como un todo, ¿verdad? Para que nosotros podamos ver realmente los frutos de Dios y lo que Dios va a hacer en nuestro país. Nosotros esperamos que si el Señor nos permite a ustedes y a mí vivir dentro de 10 años, vamos a ver una nación diferente y vamos a ver especialmente una obra bautista diferente y de referencia para el mundo entero.
que Amén. quedará o que algunos registrarán en sus historias, ¿verdad? Y a lo mejor ahí lo mencionan a usted o me mencionan a mí. ¿Ok? Vamos a orar pues para que finalicemos. Vamos a pedirle a la hermana Angélica que ella haga la oración de cierre. Ay, Tiene que activar el micrófono, Angélica. Ok. ok, sí, ya estamos aquí. Bueno, estemos orando, hermano. Padre bueno, Dios eterno, Padre nuestro, te damos gracias por nuevamente, Señor, acompañarnos, Señor, para aprender de ti, Señor, para saber de tus asuntos, Señor, para ponernos al día y actualizarnos con tus asuntos. Te damos gracias, Señor, por permitirnos en esta oportunidad, Señor, estar en un mismo sentir, en algo que está en tu corazón, Señor, y lo has dejado claro en tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos recuerdas todas estas cosas y esto es por la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, mi Dios, por recordarnos esto, Señor, por refrescarnos esta tu palabra, Señor, de manera que podamos estar al día contigo. Te rogamos, oh Dios, que esto pueda dar buen fruto, Señor, que podamos ser instrumentos en tus manos, Señor, para bendición, Señor, y para que todo esto sea aplicado, Señor, y esto pueda ser de un fruto eterno, Señor, que perdure en la eternidad, Señor, que sea contado, Señor. Esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, te rogamos también por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que están culminando, Señor, hasta esta clase, Señor, te rogamos que tú continúes bendiciendo, Señor, renovando sus fuerzas tuyas, Señor. Pero también te rogamos por el pastor Isaac, Señor, y mira todo lo que ha presentado, Señor, y queremos unirnos en oración también por él, Señor. Por la manera como le usa, siga usted, mi Señor, ayudando, Señor, respaldando, Señor, confirmando, Señor, tu guía, Señor, en los pasos que Él esté dando, Señor, que es para tu gloria, Señor, todo es para tu gloria, Señor. Y sea usted también, Señor, multiplicando, bendiciendo y prosperando la obra, Señor, que hace en tu nombre. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Ok, Amén. hermano, el Señor los bendiga. Tengan una buena noche, tengan una buena semana. Amén. Pastor, Dígame. le voy a escribir mañana porque quiero hacerle una solicitud. Entonces Dale, le escribo en su privado para que usted me oriente en esa parte. dale, está bien, no hay problema. Dios los Gracias. bendiga, hermano. Buenas Dios lo noches. bendiga. Gracias, pastor. Ok, Gracias. Un abrazo. Saludos. ok, Dios los Saludos. bendiga, que estén bien. Yo creo que quedó grabado y yo lo pongo para que los que no pudieron estar tengan la oportunidad. Gracias, pastor, por su tiempo. Ok, Dios me lo bendiga. Buen día, pastor. amén.